Jos Ojeda. Jocelyn Ojeda es ilustradora y autora de cómics. Nació en la ciudad de Querétaro, México, y desde los 12 años ingresó a las escuelas enfocadas en artes y humanidades. Al graduarse, ingresó a la Universidad de Guanajuato, donde estudió artes visuales, y actualmente estudia la maestría en narrativa gráfica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su producción artística ha sido influenciada por la cultura asiática, el cómic alternativo y la gráfica tradicional mexicana, fusionando estos elementos mediante el dibujo digital. Su trabajo ha sido publicado en diferentes medios impresos y digitales, en los que podemos destacar colaboraciones con la revista Marvin y el Festival Cultural de Guadalajara. Ha hecho colaboraciones con el estudio Sara, Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva, expuesto en proyectos de narrativa gráfica e ilustración en la Alianza Francesa de la Ciudad de México y junto con el colectivo CAF Nebula de Saitama, Japón. Eres una de las beneficiarias en la categoría de narrativa gráfica del programa Jóvenes Creadores del 2020-2021 de la Secretaría de Cultura. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Desde que era niña he tenido una afición por los cómics, debido a que mi papá, bueno, y en general por dibujar, ¿no? Mi papá es arquitecto, y entonces por su influencia empecé como a dibujar, porque realmente yo, como él me hacía dibujos muy padres, yo decía, yo quiero empezar a dibujar como él, y él me empezó a regalar libros de arte, libros de Mafalda. De hecho, Mafalda fue como una de las primeras tiras cómicas que leí. Y también como el periódico, pues publicaban Peanuts, publicaban diferentes incluso tiras cómicas que ni siquiera sé de qué autores eran, ¿no? A veces eran como simplemente como para rellenar el periódico, pero me encantaba como esa sección, ¿no? Y realmente como que toda mi vida empecé como a desarrollar las artes, y a la par siempre creaba como cómics, pero los hacía para mí, jamás los mostraba. Pero fue como este amor que sentía por el dibujo. Dije, pues debo dedicarme a algo relacionado con las artes. Entré al CEDART, que es una escuela enfocada a artes y humanidades, también hay en Ciudad de México, me parece, ¿no? Y en varias partes de la República, y en Querétaro entré desde la secundaria, porque dije, si me gusta dibujar, debo dedicarme a las artes plásticas, pero nunca en mi mente pasó como de que, el cómic es como una opción, ¿no? O sea, porque ni en ningún momento dentro de esta educación artística que tuve, que fue de cierta manera muy tradicional y muy estricta, el cómic entraba, ¿no? La narrativa gráfica entraba, ¿no? El arte secuencial entraba dentro de estas, pues, modalidades para la expresión. Pues, pero y siempre todo este momento estuve, a la par de que estaba en esta educación artística, estuve haciendo cómic como un pasatiempo, ¿no? Porque era lo que, como siempre me gustó el cómic. Yo quería, yo no admiraba mucho los autores que leía, pero yo no hacía como fanart ni a ese tipo de cosas. Yo lo que aspiraba era como estar en el mismo nivel que ellos, ¿no? Era como mi sueño, digamos, que no expresaba. Y fue hasta la universidad que estaba haciendo arte objeto. Estuve toda la carrera, estuve en talleres de grabado. De hecho, la gráfica era como mi línea de producción. En litografía dije, ay no, litografía es muy difícil. Hice todo mi esfuerzo y reprobé la materia, me reprobó el profesor. Tuve que recursar y dije, bueno, o sea, pero estoy dando todo mi esfuerzo y no estoy viendo como resultados, ¿no? Y me mudé al dibujo digital, dije, voy a experimentar por otro lado. Entonces lo que ocurrió es que mi producción se empezó como a fusionar entre ambas técnicas, y luego empecé como a explorar el arte objeto y en mi proyecto de titulación, y dije, ay no, esto no me gusta, que no estoy a gusto con mi producción. Y una amiga que también es una maestra de la universidad me dijo, bueno, pero pues entonces tú, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y dije, pues a mí me gusta contar historias, me gusta narrar desde niña, como que tengo estos, como siempre, ideas de crear como mundos alternos, de crear como personajes, de hacer como estas narraciones, ¿no? Y es lo que trataba a través de ilustraciones, ¿no? Pero la ilustración me quedaba corta como medio de expresión. Entonces dije, pues es que yo lo que quiero hacer es narrativa gráfica, yo quiero hacer cómic. Me dijo, ¿y por qué no lo haces? Y me quedé así, me quedé fría, dije, no tengo ningún motivo para no hacerlo, lo que me gusta, ¿no? Entonces fue a partir de eso que
toda mi producción y todo como digamos, mi estilo profesional, mi camino profesional, decidí cambiarlo y decir, voy a apostar por esto porque es realmente lo que me llena hacer, ¿no? Ha sido como un proceso, o sea, como que siempre estuvo toda mi vida y esa pasión y ese como interés por la narrativa gráfica, pero siempre lo negué porque nunca alguien me ha dicho así como, ¿y por qué no lo haces? ¿No? Nunca me había hecho esa pregunta, ¿no? Y dije, bueno, sí, no tengo ningún motivo para no hacer las cosas, ¿no? Y lo que más me motiva a hacer como, o lo que más me llena en esta onda de la narrativa gráfica, de hacer historias, es como crear una conexión más íntima con el lector. Es como lo que más disfruto. Pues realmente yo nunca leí superhéroes, como que nunca tuve esa conexión con Marvel y DC porque siento que no había como esa representación, ¿no? Por ejemplo, pues yo que era niña, no veía como personajes ni siquiera de mi edad representados en en aquellos cómics, ¿no? Y también como las mujeres que salían en esos cómics, yo no me sentía identificadas con ellas, ¿no? Porque pues tampoco tenían un papel protagónico. Entonces, lo que sí sucedió mucho es, por ejemplo, que pues crecí en los 90s y hubo este boom de cultura asiática, ¿no? Doblada al español, que fue como Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Candy Candy, o sea, como que empecé a ver como sobre todo mujeres empoderadas, ¿no? En series. Y creo que fue como lo primero que dije, wow, esto está muy diferente a todo lo que he visto. Y a partir de que conocí como el anime, empecé a conocer que pues, del anime está basado en historietas, que pues es el manga, ¿no? Que es una manera de pues, decirle al cómic en Asia. Entonces eso empecé a consumir, ¿no? Ya que tuve como acceso a internet, pues fue como de descargar y conocer autores y esas ondas, ¿no? Creo que fue lo que principalmente consumí como en gran parte de mi adolescencia y luego empecé a conocer otros autores como Brian Lee O'Malley, ¿no? De Scott Pilgrim, que también inició como pues un cómic underground, ¿no? Y que inició con la autopublicación. Y pues también lo conocí porque en internet encontré en un foro su contenido y dije, ¿qué es esto? O sea, es porque Scott Pilgrim tiene mucha influencia asiática, pero también tiene como todo este estilo americano, bueno, es canadiense, ¿no? Pero pues tiene como una fusión muy, muy única, ¿no? Entonces, también creo que Brian Lee O'Malley fue como un autor importante para como para definir un poco mi estilo, ¿no? Porque lo que me gustaba mucho era este alto contraste, esta línea muy, muy depurada, ¿no? Y estos como personajes muy sencillos que tenían como un estilo muy único. Entonces sí es como una mezcla de esto de todo este manga, no sé, mencionar autores, está Taiyo Matsumoto, que tiene un estilo muy particular, ya que se aleja mucho de temas comerciales y son temas muy introspectivos. De hecho, él ganó el Eisner con una de sus obras en 2014 que se llama Sony. Y es un tratamiento muy alejado digamos, del anime, de la cultura, digamos, asiática comercial, ¿no? Tiene un estilo muy único y también como el hecho de cómo maneja el material, sobre todo las tintas, las aguadas, se me hace muy, muy expresivo todo su trabajo. Está pues también el manga de Akira, es también uno de los principales como de mi top digamos, de mangas así favoritos y así. Entonces sí, es una mezcla como de todo este tipo de cosas, ¿no? También hay como ondas de superhéroes, o sea que por ahorita ya como también el público se ha vuelto más exigente con respecto a todo. O sea, por ejemplo, historias, por ejemplo, de DC a Marvel, me gusta más como la línea que maneja Marvel porque ha como complejizado sus narrativas, ¿no? Ha hecho como la construcción de sus personajes también ha mejorado muchísimo. He llegado a leer sobre todo como líneas temporales no he leído todo X-Men, pero he leído como nuevo contenido de X-Men que digo, no, esto sí está padre, ¿no? Está como estas crisis existenciales, esta introspección que no solo es como batallas y ya, ¿no? O sea, sí, la verdad es que hay también unas cosas de superhéroes que están 10 de 10, ¿no? O sea, pues también vemos, por ejemplo, Watchmen, ¿no? Que es también una historia de superhéroes, pero
otra cosa, ¿no? Es un rollo muy deep, ¿no? De cómic, pues, en cuanto a construir una narrativa, normalmente, pues, todos los temas que yo trato son mucho de introspección, pese a que, digamos, los personajes que se ven reflejados, realmente es autobiográfico lo que yo hago y no. Por ejemplo, este que es el que está justo en medio, que es blanco y negro. Este es un cómic silencioso y hablas de, pues realmente lo que trata es sobre cosas y eventos extraños que no pude como explicar, pero sin embargo observé en la carretera. Entonces, durante muchos años que estuve estudiando en la universidad, viajaba constantemente entre estados, ¿no? Para visitar a la familia, para visitar a otros amigos. Entonces pasé muchas horas de mi vida en la carretera, ¿no? Viendo por la ventana. Y a veces, como en este tipo de momentos, ¿no? Que ves todo y a lo ves ese tipo de cosas cuando las ves duran segundos, ¿no? Y no puedes retroceder porque vas en un auto que no está bajo tu control, ¿no? Entonces me gusta retratar desde este tipo de cosas, instantes cotidianos, que siguen siendo como a veces muy fuertes, a veces muy absurdos, a veces simplemente son imágenes que recuerdo, ¿no? Que no necesariamente tienen un impacto emocional simbólico. Y todos mis cómics hablan están basados en experiencias personales, pero tratados como llevados a través de un halo como de realismo mágico, de fantasía, ¿no? Que no sabes en qué tanto de tu memoria es 100% real y qué tanto es, que llega a ser una situación de cierta manera surrealista, como esta cruz que arde en llamas, que era un páramo que estaba siendo incendiado, pero sin embargo había como una especie de monumento de alguien que falleció ahí, y no se quemaba esa parte, ¿no? Era como lo blanco a través del fuego y la calcinación. Era una escena muy, muy extraña. Entonces, por ejemplo, he hablado eh, sobre temas que a veces a mí en lo personal me cuestan trabajo, ¿no? O sea, experiencias a veces como fuertes de mi vida, pero trato siempre de llevarlo hacia personajes externos a mí para crear una autocontemplación y un, ¿cómo se puede decir? Una visión más objetiva del evento, ¿no? Por ejemplo, tengo un cómic que se llama Duelo, y Duelo es un cómic que es en un evento de 24 horas, lo organizó la maestría donde estoy yo ahorita cursando, y Duelo habla sobre el funeral de mi abuela, pero pues todo digamos, lo que narra este cómic a través como de criaturas, entre animales parlantes, entre como este velo de ensueño, es realmente el duelo no hay un duelo en el cómic, sino es una ausencia de duelo y habla sobre las relaciones como sanguíneas, ¿no? Y la ruptura de lazos familiares, es lo que habla, por ejemplo. Pero el personaje que está retratado ahí no soy yo, es un personaje externo que está lidiando con problemas externos, ¿no? O sea, externos a mí, que están basados en mi realidad, pero él los vive de otra manera, ¿no? No sé, es algo de lo que me gusta hablar. Y este último cómic que he estado haciendo, que es la mayoría de las ilustraciones que están ahí, de estos personajes que de hecho son personajes muy sencillos, de línea bastante como cero compleja. Es mi proyecto de titulación de la maestría y se llama Lutino, y es una historia de fantasía, magia, aventuras a través de un continente lleno de culturas extrañas y así. Y es una búsqueda de estos dos personajes principales, de un objeto mítico que tiene la habilidad
de convertirte en lo que tú más desees, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué tú no deseas ser tú? ¿Por qué deseas ser algo completamente diferente, ¿no? Entonces, el tema es sobre el autodescubrimiento y sobre la aceptación, ¿no? Y la sanación. Entonces, este viaje mágico que están estos dos personajes investigando este continente desconocido es siempre una analogía hacia el autodescubrimiento. Entonces, es lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, puedo abordar cualquier tema, digamos, bueno, no cualquier tema, sino cualquier, digamos, uh, como puedo hablar de horror, puedo hablar de fantasía, puedo usar como realismo mágico, pero los temas siempre hablan como del autoconocimiento de los personajes, ¿no? Mm, están ubicados entonces como en una tercera persona. Sí, todo es una tercera persona. Porque entiendo, por ejemplo, una de las cosas que tiene el arte contemporáneo es esta cuestión de que, ok, ya podemos hablar en primera persona, ¿no? Ya incluso lo que a mí me pasa puede ser importante, ¿no? Y al Sí, mismo claro. tiempo hay como una crítica que dicen, ay, o sea, pues sí, nada más que de repente como que se saturan las cosas de anécdotas que no llevan a ningún lado. Entonces, Ajá. ahí tú cómo le haces para empezar ahora sí que equilibrar esa parte. Equilibrar esa parte, pues es que creo que desde el momento en el que yo creo un personaje, es que le doy una cierta autonomía, ¿no? O sea, es este personaje, es porque es difícil, ¿no? A veces que tu voz como autor no salga. Me refiero a que tu personaje no hable como tú, ¿no? Sí va a tener tus ideas, porque pues a fin de cuentas eres tu creador, pero el personaje tiene su propia voz, tiene su propia personalidad, debe de actuar según cómo es, no como, o sea, por ejemplo, el personaje va a tomar una mala decisión que yo no haría, pero sin embargo, como es parte de su personalidad, es como la decisión que va a tomar, ¿no? Y que obviamente tal vez no va a llevar un desenlace bueno, ¿no? A veces va a llevar como a su propia autodestrucción, digámoslo así, pero pues también es parte, creo, del trabajo como narrador, es construir universos y personajes que sean lo suficientemente sólidos y no digamos, tengan como estos huecos narrativos o se salgan como de control, ¿no? Es un trabajo complejo hacer una narrativa, ¿no? No es como nada más escribo ya, no nada más dibujo ya, ¿no? Hay una serie de elementos que son importantes, ¿no? Desde la construcción de la personalidad del personaje, los arcos narrativos, que no es solo principio, nudo y desenlace, ¿no? Hay ahora un sinfín de narrativas posmodernas que le llaman, ¿no? Que a veces inicias con el final, a veces vas brincando en el tiempo para construir una narrativa, ¿no? Hay como un sinfín de cosas, pero es nuestra labor, ¿no? O sea, como autores. Entonces, lo que también me ha ayudado mucho como para no, digamos que no salgan de control a veces como este tipo de proyectos, pues este tipo de narrativas que de repente digas, oye, esto ya no tiene sentido, pues también es como lo que he aprendido en la maestría, ¿no? Sobre guión, sobre conocer sobre todo otros autores, consumir mucho trabajo de narrativa y como ver cómo ellos resuelven a través de sus personajes las estructuras, ¿no? De las historias. Pues sí, totalmente, sí es una ventaja. Bueno, afortunadamente tuve muy buenos maestros en la maestría, maestros que son expertos en el área de investigación, de guión, porque también algo importante dentro de este mundo que está creciendo de la narrativa gráfica es no solo que seamos buenos dibujantes, ¿no? Sino que seamos creadores de contenido pues complejo, ¿no? O sea, que tenga tú como creador presentes al lector un contenido pues de calidad, digámoslo así, si le podemos llamar así. Tampoco me gusta mucho la palabra calidad, ¿no? Pero que sí, digamos, nutra a los lectores, ¿no? O sea, que realmente, y sobre todo que también el conocimiento del medio y de también entender como todas estas,
pues elementos gráficos que realmente puedes usar, te permite a ti también como autor expresar de una mejor manera tu idea, ¿no? O sea, por ejemplo, entender cómo funciona el tiempo, el ritmo, las secuencias, el subtexto de la imagen, todo este tipo de cosas te permite a ti como autor, te da la capacidad de transmitir realmente lo que tú deseas, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, de antes de entrar a la maestría, digamos, los cómics que hacía ahorita, pues es un parteaguas así completamente diferente. O sea, sí es importante. Ahorita, pues realmente esta maestría es la única que hay, creo que a nivel Latinoamérica, ¿no? Eh, es difícil encontrar como un espacio tan fácilmente como un espacio, digamos, educativo, formal de la narrativa gráfica. Que eso no, digamos, no demerita ser autodidacta de este medio, ¿no? Porque pues ahora en Internet tenemos un sinfín de alcance, ¿no? Del conocimiento sobre estos temas, ¿no? Cada vez que se va ampliando más. Sí creo que es importante que se abra más espacios para formalizar digamos, pues es un oficio, a fin de cuentas. Pero también siento que no hay que cerrarnos simplemente a como si no estoy en una institución, no puedo obtener conocimiento correcto de esto, ¿no? Pues, o sea, sí es algo que hemos visto en la maestría, ¿no? Pues al momento de desarrollar un proyecto y más, si quieres, digamos, llevarlo a una publicación, a una editorial, si nos recomiendan de que, pues, conozcamos bien cuál es el público que queremos, porque también es algo que tiene que ver con el marketing. Yo no pienso tanto en el público, pero sí pienso en el medio de publicación. Por ejemplo, hago proyectos o sea, no es el mismo proyecto que hago, por ejemplo, lo último es para Instagram, está destinado de hecho, hasta el formato está hecho precisamente para que su lectura sea en las historias de Instagram, ¿no? Las secuencias, las como micro animaciones que hay están destinadas para que sean interactivas con la plataforma. Sin embargo, si lo quisiera llevar como adaptar tal cual está en Instagram a un fanzine, a una publicación impresa, pues no sería exactamente la misma experiencia, ¿no? Y no resultaría beneficiosa. Entonces, lo que yo hago no es tanto definir como los lectores, o sea, como digamos la edad o algo así, el rango del lector, pero las temáticas y los proyectos, si quiero algo más experimentar, pues eso no va a ser como algo para una convocatoria, ¿no? Que busca normalmente algo, un proyecto más sólido. Si estoy buscando algo más experimental en cuanto al formato, en cuanto al contenido, en cuanto a la narrativa, lo destino para ferias como de publicaciones independientes, ¿no? Para algo que yo tenga enteramente control sobre eso, desde el diseño editorial. Y entonces, por ejemplo, para el Fonca lo que desarrollé es una novela gráfica que está enfocada a un público juvenil, pero esta onda de que sea juvenil no significa que sea como de contenido, porque es lo que me molesta un poco de a veces que dicen como contenido para adolescentes jóvenes en cuanto a cómico, en general como cualquier contenido es que subestiman, ¿no? Subestiman totalmente la inteligencia y los gustos que tienen o sea, como por los temas, ¿no? O sea, de que a veces son temas incluso sosos, o sea, así, ¿no? Por toda esta censura que hay, ¿no? De muchos temas, ¿no? Que no se deberían censurar, sino que se deberían de hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa redacción o ese tipo de proyecto lo decidí enfocar a una convocatoria que pues también es el FONCA lo que está buscando pues son como proyectos más sólidos y que sí tengan como un objetivo, ¿no? Entonces no iba a meter como un proyecto así más experimental de fanzine o así porque pues igual no iba a ser la ocasión de que me seleccionaran, ¿no? También hay que ser un poco estratégico con los medios de difusión de los proyectos. Yo no me guío tanto por el público, pero sí por los medios de difusión. Ajá. La verdad es que yo dibujo casi todo ya en digital. O sea,
Sí tengo libretas de sketch donde hago como planeo muy, digamos, de una manera muy básica las páginas. Realmente no hago, y la historia no hago como bocetos muy complejos, ¿no? Sino que el proceso me gusta irlo resolviendo sobre la marcha, porque es como también parte de mi proceso, ¿no? De em, ir como construyendo, o sea, tengo una idea básica, hago un sketch muy rápido en el papel, planeo las páginas y también y luego ya ya una vez que estoy trabajando en lo digital sobre el proceso voy construyendo y voy detallando eh, pues el contenido. Uh-huh. Por ejemplo, este de aquí arriba, aquí está, Sueño en la Selva. Acá. Está ahí. Ajá. Ese, por ejemplo, fue digamos, una micronarrativa que estaba experimentando un poco con salir digamos, de una narrativa fuera no solo globos de diálogo, ¿no? Si fuera, más bien fuera como una poesía y algo eh, que no representar tal cual lo que dice el texto, ¿no? Sino más bien como de interpretación y de hablar como de esta sensación de ensueño, ¿no? Y no hay una narrativa clara, ¿no? No hay como, digamos, como una historia clara, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y realmente el final también es como muy abierto, ¿no? Entonces, eso lo hice en un formato de fanzine. Entonces, por ejemplo, ese lo destiné para publicaciones de ferias independientes, ¿no? Y era un fanzine que vendía así 10 pesos, ¿no? Algo como muy de bolsillo, algo que llevas. Entonces, es eso como en base a lo que. También a veces me gusta simplemente planear proyectos. Tengo una idea en mente y la desarrollo y luego ya veo a dónde la puedo llevar, ¿no? ¿Qué formato tiene? Ese es una hoja carta y está doblada al formato fanzine pequeño, que es como un octavo de carta. Ok, ok. Uh-huh. Sí, y eso también es totalmente digital y ahí también como que sigo conservando en algunos como dibujos como digamos, cómo resolver la composición con ashurados. Esos son los que es mucho de grabado, ¿no? Que pues, a pesar de que renuncié al taller, renuncié a los talleres de grabado, pues sigo como conservando mucho la manera de componer o de dibujar. Okay. A lo mejor algún día vuelva, pero por ahora creo que estoy muy a gusto en lo digital. Uh-huh. Ok. Sí, también aquí está otro, de aquí, el que es como azul grisáceo abajo, Más que tiene un auto. Ajá. Ajá, ese también es un cómic que hice para una publicación que se llama Fabuloso Darks. Es una revista independiente de Ciudad de México y me invitaron a participar. Entonces es una pequeña narrativa que habla sobre un amor no correspondido, ¿no? También es como basado en una experiencia personal, ¿no? Bueno, es como es un personaje que tiene una reflexión en un auto sobre la persona de la que está enamorado, ¿no? Eh, entonces, habla mucho como estos sentimientos de culpa, ¿no? De sentir culpa por los sentimientos de amor que tiene, por sentir como que está engañando a la otra persona al no confesarle sus sentimientos, pues, pero tiene miedo de hacerlo, ¿no? Entonces es una historia muy triste, digámoslo así. Y también después de publicarla ahí en Fabuloso Darks, también la saqué en un formato de publicación independiente en Mediacarta. Y también he hecho con ese cómic, hice unas sesiones de más bien cómic narrado. Fue un evento de micrófono abierto de cómic.
Era lo que hicieron en un evento aquí que se llama Dolor Local. Entonces era proyectar y el mismo autor narraba, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque obviamente tú como autor tienes como cierto tono para los diálogos, ¿no? Que pues jamás se va a expresar porque es un cómic, ¿no? Es algo que el lector jamás va a saber, al menos que el mismo autor lo lea. Entonces fue un ejercicio muy interesante y hubo mucha gente que se me acercó y me dijo, "Oh, estoy muy devastada con tu historia". Bueno, y este material, por ejemplo, el anterior y este, ¿dónde se consiguen? No se consiguen, pues realmente tenía una tienda en línea, pero hubo problemas con el distribuidor, digámoslo así. Entonces, realmente este año no he movido ya pues la venta en línea, ¿no? Realmente como que todas las publicaciones que vendían directamente en una feria, ¿no? De publicaciones, entonces ya era como algo más alternativo, que hay como de estos festivales que hay en Ciudad de México, también aquí en Guadalajara, o eran estas ferias que son más, como más grandes, como es Fic Comics, como es la Conque, y ese tipo de, donde hay espacios para independientes en la FIL, pero ahorita no tengo, ahorita como distribución por ahora de correo. Hasta el siguiente año creo que voy a abrir una página Sí, para todo el merchandising. Ajá. Pero pues lo que me gusta mucho del internet es que realmente todo el contenido puede ser gratuito, ¿no? sí, Este, porque a fin de cuentas, también siento que el objetivo de los cómics se pierde si no hay quien los lea, ¿no? Entonces de nada me sirve como tener cajas de publicaciones en mi casa y nada más que la gente pueda leerlos cuando los adquiere, ¿no? sí, sí, sí. Me gusta esa Sí, libertad de difusión que tienen las redes, ¿no? Porque pues yo también cuando era adolescente y que empecé a conocer más de cómics, pues leí mucho contenido gratuito. O sea, la piratería cibernética realmente nos ha dado mucho conocimiento de contenido. sí, así, Ujú, así fue como se consolidó mucho el manga, entiendo, ¿no? ujú. Realmente fue como gracias a los fanáticos ahí haciendo las traducciones y todo eso. Exacto, ¿no? Porque había personas bien clavadas que es lo que hacían, ¿no? O sea, era de traducir 250 capítulos y nada más por puro amor al proyecto, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y entonces tienes como dos formas de trabajar. O sea, veo que trabajas el rollo del fanzine, pero si no Ujú. me equivoco, también hay por lo menos creo que 3 trabajos tuyos en Central Ficción, Ah, sí, sí, sí. Ajá. ¿no? Entonces, ¿tú qué diferencias ves? O sea, ¿tú en dónde ves ventajas o dónde ves desventajas en la parte de los fanzines y dónde ves ventajas en la parte de Central Ficción? Mm, Bueno, no sé si tengas en otras páginas. en otras páginas, pues no, nada más es Instagram o Facebook, también es donde subo contenidos, porque, pues no sé si me guste llamar desventajas, porque como que todas estas como desventajas son simplemente cualidades que puedes potencializar, ¿no? No es como de, Central Ficción, pues a lo mejor no es tan fácil de acceder, ¿no? O sea, no es tan cómodo de como encontrar un cómic en una red social, ¿no? Pero te permite hacer un trato de que te dan como, pues, dinero por vistas, ¿no? Por lecturas, ¿no? Es una manera, de cierta manera, de que tu cómic se encuentre con una plataforma más formal de publicación y tener un poco de ingresos por lectura, ¿no? Que tampoco es tanto. Pero, entonces, por ejemplo, ahí creo que lo que conviene en Central Ficción es hacer como más cómics enfocados a una serialización, ¿no? Porque también mucho del contenido de Central Ficción es como son como cómics largos, ¿no? Son narrativas gráficas que normalmente no son solo de una sola exhibición, sino son son capitulares. Um, las redes sociales me agradan, sobre todo Instagram, porque hay una interacción más directa a veces con los lectores, ¿no? Que pueden terminar sobre todo Lutino, que es como por las historias de Instagram y que puedes tú incluso participar dentro de las decisiones de la narrativa o es como lo manejo, ¿no? Entonces ahí dices, está muy limitado
Instagram porque no puedo hacer páginas completas de cómic, digamos como el cómic tradicional, pero sin embargo están estas dinámicas que tú puedes aprovechar, ¿no? Como para dar otra opción para la narrativa gráfica, ¿no? O dices, está muy limitado porque es un cuadro, ¿no? Digamos, el formato no es un rectángulo como normalmente tenemos la lectura, pero dices, no es como una desventaja, sino es como otra oportunidad para componer algo diferente, ¿no? Y que funcione en base al formato, porque también es el reto también como autor, creo que es no ver la desventaja de los medios, sino ver cómo explotar lo que ya tienes, ¿no? Uh-huh. Pues no, por ejemplo, a mí el fanzine se me hace una... O sea, desde que conocí como las publicaciones independientes, se me hace un medio así maravilloso. O sea, a mí me encanta. Y muchos dicen, no, pues es que esta onda de que a lo mejor no tenga la mejor tinta, no tenga el mejor papel. O sea, como esta onda de que es algo efímero, ¿no? Lo ven como algo negativo, ¿no? Pero a mí todo este tipo de, digamos, de medios que, digamos, en esta sociedad de consumo que está como siempre pues potencializada, ¿no? Y dices, no, es que necesito cosas de calidad, necesito esto, o necesito esto que me cueste carísimo, que después lo deseche, y luego está el fanzine ahí sobreviviendo en toda esta dinámica de consumo, de publicaciones, y se me hace algo muy padre porque el fanzine, las publicaciones independientes se me hacen un acto de resistencia, ¿no? Y es un acto de personas que a veces nuestras ideas no han sido, no hemos encontrado, digamos, hemos encontrado esta desconexión con medios oficiales de publicación, ¿no? Porque siempre va a haber la censura, siempre va a haber como que van a preferir lo comercial antes, digamos, del trabajo de autor, por así decirlo. Entonces, el fanzine me gusta mucho porque pues es totalmente libre y puede, y como dices, no necesitas dibujar. Y también es eso, ¿no? O sea, de que me gusta mucho el lema que tiene Ricos Jugos, que dice, horrible también es dibujar, ¿no? O sea, que realmente no hay o sea, todo el mundo puede dibujar, todos podemos hacer, podemos expresarnos, ¿no? Y el fanzine es eso, ¿no? Si tú no necesitas ser un profesional en algo, no necesitas hacer algo, pero si tienes algo que decir, para eso están los fanzines, ¿no? Para compartir como lo que tú más deseas. Entonces me gusta mucho porque es muy incluyente el fanzine, ¿no? O sea, no hay reglas para el fanzine. Puedes hacerlo incluso en tomar una hoja, un plumón, fotocopias, doblas, ni siquiera tiene que llevar grapas, ¿no? O sea, y simplemente lo regalas, lo intercambias, lo vendes si quieres para volver a hacer una reimpresión de tu fanzine. Entonces se me hace como un medio muy padre, porque puede ser desde esta fotocopia hasta llegar a ser algo más sofisticado, como hasta un libro de artista, ¿no? He visto fanzines que están así elaboradísimos. De hecho, aquí tengo uno de María, que está muy interesante. Y es un formato tradicional de fanzine, pero está hecho en rizo, y son ilustraciones de personajes y realmente esto no tiene ningún mensaje claro, ¿no? Es simplemente una exploración artística. Y esa vez llega a un punto de la abstracción y entonces dices, bueno, o sea, por ejemplo, llevas esto a una editorial y te dirían, no, pues es que esto qué, ¿no? Entonces tú como autor dices, pues esto qué, esto es algo que a mí me interesa decir, me interesa distribuir, me interesa esta exploración gráfica, ¿no? ¿Tú le recomendarías a los estudiantes que te están viendo que se acerquen al fanzine? Sí, claro, sí. Es de lo más divertido de hacer porque no hay reglas, ¿no? O sea, es como puedes hacer lo que sea, tienes un tema incluso como, no necesariamente tienes que dibujar, ¿no? Puedes escribir, puedes hacer collage con recortes de revista, fotografías, puedes tomar un TV Notas que te encontraste en una barbería, ¿no? O una peluquería, la intervienes, le sacas fotocopias y les voy a hacer una vez un análisis sobre este tema que me interesa, es sobre cuántas mujeres salen con poca ropa en TV Notas y ver cómo se hace un objeto de deseo al cuerpo femenino, ¿no? O sea, es que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y de una TV Notas puedes sacar eso, puedes ir a un puesto
incluso, tengo un fanzine incluso que es una recopilación de anuncios de tarot de la calle, ¿no? O sea, es que como una persona que se clavó mucho y son fácil unos más de 100 anuncios de tarot así recolectados y es muy interesante ver sobre todo como el contenido que prometen cada uno de estos carteles y así, ¿no? Pues sí, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Lo que hice al final de actividad con mis alumnos, que les puse a hacer fanzines, fue como de que, pues sí, literal había una mesa cuando fue como el festival cultural de la escuela, y había una mesa con todos los fanzines expuestos, ¿no? Entonces todo el mundo se acercaba y podía leerlos y así, ¿no? Entonces se me hace padre, ¿no? Porque te digo, había como desde una chava que hizo un manual de cómo hacer un sándwich, hasta este chavo que empezó a hablar sobre su visión sobre la migración, ¿no? Que decía que tenía como un conflicto muy, como muy opuesto, ¿no? De su opinión, ¿no? O sea, decía, es que estoy en desacuerdo con que invada nuestro país, pero le dije, bueno, pero pues todo tiene una versión, o sea, cualquier cosa, evento que tú consideres como negativo, conflictivo, tiene más de una visión, ¿no? Y hay otra cara, ¿no? O sea, piensa como, digamos, que estas personas no están aquí, digamos, si no estuvieran bien en su país, ¿no? Entonces dije, mira, aterriza este escenario, ¿no? Y ponte a pensar como, ¿qué provoca esta migración, ¿no? Más allá de este impacto que tú ves negativo, dices, bueno, ok, ¿y de dónde surge esta migración? Entonces el fanzine tenía dos vueltas, ¿no? Hablaba sobre su desconfort, de qué no le gustaba, de experimentar como todo este tipo de situaciones migratorias, ¿no? Que realmente no le afectaban tanto a él, pero dijo, voy a decir esto y me siento estresado por esto. Y luego a la vuelta tenía una visión así como reflexiva respecto a esto. Dice, bueno, ok, no estoy conforme con esto, pero sí sé, o sea, pero hay que entender como de dónde surge como este fenómeno social, ¿no? Entonces era muy interesante porque pues, el fanzine tenía dos vueltas, ¿no? O sea, lo desdoblabas y tenía una narrativa completamente diferente. Entonces está muy interesante, ¿no? Todo esto. Porque puede ser algo que nada más te resulte divertido, no siempre tiene que ser algo súper pensado y que digas, no, es que debe de tener como un objetivo súper filosófico, lo que sea, y no, o sea, realmente si te divierte hacerlo, si tú disfrutas de hacerlo, hazlo, ¿no? Creo que es eso. Sí, es un colectivo que tenemos aquí en Guadalajara y pues sí, todos somos alumnos de la maestría en narrativa gráfica. No es toda la generación, pero somos, digamos, los que somos más afines entre nosotros. Entonces, pues con la patográfica realizamos una primera revista impresa que era una recopilación, una antología de cómic, ¿no? Desarrollamos como un tema y bueno, como que propusimos el tema que se llamaba las primeras veces, entonces como la primera fiesta de disfraces a la que asistí, el primer nacimiento, realmente como que todos interpretamos de manera diferente el tema. Entonces era eso. De hecho, ese es el cómic que está, el del fantasmita, ese fue el que abajo, abajo. Acá. Así, ese es el cómic que publiqué en la patográfica y lo presentamos en la FIL del año pasado y nos fue muy bien con la venta de ejemplares. Entonces son voces de 9 autores que tenemos estilos gráficos completamente diferentes y pues fue una especie de experimento. Entonces habla sobre la primera vez que tengo recuerdo de asistir a una fiesta de disfraces, que era cuando tenía como unos 4 años, y entonces esta pequeña historia nos pusimos la meta de 3 páginas, narrar algo. Puede ser mucho, muy poco, dependiendo es muy interesante también el cómic, ¿no? Porque en 3 viñetas puedes narrar la vida de una persona, puedes narrar la caída de un vaso, ¿no? El cómic es algo maravilloso porque el tiempo fluye según el, el deseo del autor. Entonces esto hablaba como de un recuerdo extraño que tengo de esa fiesta, ¿no? Entonces era como esta onda de que vi a otro niño disfrazado de fantasma al caer y
Entonces, también lo que hablaba como de esto, de siempre recurrir como a temas autobiográficos, pero igual siempre dando este giro de lo inexplicable, ¿no? Porque habla como de un encuentro que no puedo explicar, ¿no? Como con haber visto a un niño igual por un momento, fugaz, disfrazado igual a mí, y después en la fiesta ya no volver a no encontrar a esa persona disfrazada, ¿no? Sí, es algo así. Entonces, esta revista fue como nuestro primer proyecto consolidado como colectivo, y pues tenemos varios eventos este año, pero fueron cancelados por el COVID. Entonces, tenemos ya la segunda revista, pero como realmente mucho de nuestra distribución de la revista era en ferias, entonces ya no la hemos, digamos, impreso en físico. Y también pues esta pandemia nos ha atiborrado de trabajo. Okay. Y esas se consiguen contigo. Conmigo y con los miembros del colectivo. Ajá. Sí, porque en la FIL como teníamos nuestro, digamos, el área del Salón del Cómic, que tiene mesas para autores independientes. Entonces, todos los, digamos, los autores que participamos en el colectivo, teníamos diferentes horarios. Y entonces, pues, dependiendo del horario y la persona que se acercara, podía conseguirlo en diferentes mesas, la revista. Ajá. Okay. Okay. Esa es la que está en Central Ficción, ¿no? Ajá, sí, es uno de los proyectos que está en Central Ficción, que se llama Nakano. Acá. Y ese cómic está inspirado en un viaje que hice a Japón. Y Nakano es uno de los barrios de Tokio, entonces todos los escenarios están basados en lugares reales que visité. Ujú. Nada más que ese cómic no lo he continuado. O sea, nada más está como el primer capítulo. Y el segundo está a medias realmente. Pero ahorita como enfoque en otros proyectos, pues sí. Ujú. Y me envié este, que es para otra revista, ¿no? Ese, no fue para una revista en específico, fue como un regalo hacia mi papá. Y habla un poco sobre cómo ha tenido, cómo él ha influenciado pues en mi formación como dibujante, ¿no? Entonces, pues habla como eso de que cuando era niña me escabullía a verlo dibujar, ¿no? Los planos, y siempre me hacía dibujos, y a raíz de que él me hace como esos dibujos que eran un desfile de ratones, yo quise empezar a dibujar, ¿no? Porque yo quería dibujar como él. Sí, entonces como, más bien era como, fue un regalo para mi papá, esa reflexión, ¿no? A lo mejor este de Llanto en Flor, ese es uno de los cómics que siempre, siempre se me agota en las convenciones, a las personas les gusta mucho, y es un cómic que no tiene diálogos, es únicamente imagen, ¿no? Entonces, Llanto en Flor es este personaje como ensimismado en este paisaje vegetal, y se encuentra consigo mismo. Entonces, Llanto en Flor, normalmente siempre piensan que es como una especie de cómic que habla sobre una relación de pareja, ¿no? Pero realmente digamos, estos dos personajes son versiones de uno mismo, ¿no? Y habla sobre pues el autoperdón, ¿no? O sea, es como, perdónate a ti mismo, ¿no? Y cuida de ti mismo, es de lo que habla como esta, esta narrativa. Sí, pues creo que como cada vez hay más autores, y hay como, pues una como experimentación muy, muy libre, ¿no? De todos los formatos, porque incluso, pues se van como rompiendo, pues es que realmente siento que la narrativa gráfica no tiene ninguna regla establecida, ¿no? Como es realmente un género relativamente nuevo, ¿no? Dentro digamos, de las artes, no hay como algo que diga, o sea, esto no lo puedes hacer porque si no ya no es narrativa gráfica, ¿no? Porque incluso había como una reflexión que nos hizo una maestra en una clase. Nos enseñó dijo, ¿qué es la narrativa gráfica?
cómo la definen y dicen, pues, ¿no? Pues es una secuencia de imágenes que tiene como objetivo comunicar algo, ¿no? Una secuencia de imágenes que tiene como objetivo comunicar algo, que narra algo, ¿no? Entonces nos enseña un panfleto de primeros, digamos, de qué hacer en caso de emergencias de un avión, ¿no? Que son estas imágenes de instrucción, ¿no? Que dice, colócate el cinturón, en caso de, así son, y eran solo imágenes en secuencia que estaban narrando algo. Nos dice, esto es narrativa gráfica, y nos quedamos así, ¿no? Y pues hubo ahí un debate, ¿no? De que no, pues es que sí es, pero luego el contenido artístico y así, ¿no? Pero pues que es un contenido artístico, ¿no? Y así, ¿no? Que es arte, ¿no? Y así como que empezamos a hacer desmarañando todo y llegamos a la conclusión de que, pues sí, sí puede ser tomada como narrativa gráfica, ¿no? O sea, y dices, pues es que realmente no hay una regla establecida, o sea, no es como dicen, no, si no tienes estos bocaditos de diálogo, estos globos de diálogo, ya no es cómic, ¿no? Porque dices, bueno, entonces, ¿dónde están estas secuencias que no tienen ningún diálogo, ¿no? O sea, ¿dónde quedan, no? Y están narrando algo. Entonces, es lo que me gusta mucho de cómo conocer cada vez más autores es ver que las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, que el lenguaje de la imagen y el texto es muy amplio aún. Ok. Pues, por ejemplo, siento que, así de cajón, siento que Persepolis, Mouse son unas maravillas, ¿no? Para acercarse a la novela gráfica. Son pesadas, de cierta manera, porque son temas bélicos, ¿no? Son temas desgarradores pero sobre todo me gusta mucho sobre todo en Persepolis, ¿no? Cómo combina el humor la autora, ¿no? Y a veces burla de su propia tragedia, ¿no? Ahí tiene un ritmo narrativo muy, muy chido, ¿no? Y por ejemplo, si ya vieron la película, que pues también está la película, pues acérquense a la novela gráfica, que pues es aún mejor, ¿no? Porque es la historia, pero ampliada, ¿no? Entonces, sí, pues, Persepolis, Mouse. ¿Qué más podría ser así como imperdible? Me gusta mucho Habibi, pero sí son como temas un poco más densos, tal vez, ¿no? También hay una que se llama, que es como un poco más de drama adolescente, pero habla mucho sobre la toxicidad que puede llegar a tener unas relaciones, ¿no? Y más cuando estás como iniciando como en la adolescencia. Y creo que se llama Laura Dean Break Up With Me. O sea, como Laura Dean cortó conmigo, ¿no? Y habla de una relación de dos chicas, es una relación lésbica, ¿no? Entonces habla de cómo se enamoran, todo este proceso de que no pueden dejarse. Y es una historia muy, muy buena. El dibujo está así, es hermoso y es muy amena, ¿no? Porque habla de cómo hay un acercamiento con esa etapa de tu vida que te estás descubriendo a ti mismo y estás descubriendo cómo relacionarte amorosamente con otra persona, ¿no? ¿Quién es el autor? Son dos autoras. Una se llama, es una autora que escribe, se llama Julia Tamaki, me parece. Julia Tamaki, son dos hermanas, ¿no? Una hermana dibuja, la otra hermana escribe. Y ellas también tienen otro que se llama One Last Summer o algo me parece así. También es mucho de slice of life, o sea, como temas cotidianos, pero siento que son como muy fácil de conectar con el lector. Uh-huh. Pues de autores nacionales, ahorita lo que me gusta mucho son Paulina Márquez. Ella es también de mis compañeras de la maestría y tiene su novela gráfica que se llama Tormenta de Mayo. Esa la puedes conseguir, me parece, en Fondo de Cultura Económico. Está Imosh 13, que también está en Central Ficción. Tiene su novela gráfica que se llama El rumor de los huesos, también es muy bueno, ¿no? Va más hacia temas como de fantasía. Está Perro Prieto, que también habla mucho sobre mezcla un poco entre slice of life y también como ficción.
Tenemos, pues, Saber de Agua, también tiene bastantes publicaciones. ¿Quién más? Es que siempre siento que siempre que pienso, se me van un buen de autores y luego digo, ay, sí, debí decir este. Pues si les gusta como, ahorita, de hecho, está esta página que se llama Vacaciones Trabajo. Ahí estamos publicando varios autores, cómics semanales y quincenales. Y son muchos de los autores que ahorita están, digamos, siento que son como, que traen mucha propuesta dentro de este medio de publicación independiente, ¿no? Está Pachiclón, está Gala Navarro, está María Magaña, está también Frosh Samo, Yuri Peña. Entonces, realmente hay como que hay un popurrí de temas, ¿no? Está hablando, o sea, Yuri, por ejemplo, habla de dos chicas que están cursando la universidad en la escuela de artes y como todos estos procesos que viven, ¿no? O sea, desde conocer como que hay cierta discriminación hacia las autoras, de las fiestas, habla como, es algo como más coloquial. María Magañas tiene una que se llama Siconia y habla sobre seres que viven en un mundo alterno que son como almas y están esperando la reencarnación, ¿no? A ver qué reencarnan en el siguiente mundo. Entonces es muy interesante. Pachiclón que habla sobre un niño que se llama Cebolla, que literal tiene cabeza de cebolla y pues tiene sus aventuras escolares, ¿no? Hay uno de un duende que está tratando de cruzar de un extremo al otro del jardín y se le pasan como... Hay una temática muy, muy padre, ¿no? Por terminar, sí, de hecho el que tengo que titularme de la maestría, el de Lutino es el cómic que estoy trabajando ahorita. Ese está publicado, lo publico en Instagram, normalmente cada 15 días, subo una actualización de la historia, pero si quieres leerlo desde el principio, se encuentran mis historias destacadas por carpetas, entonces como Lutino, carpeta 1 y así, es el cómic que ahorita estoy trabajando. Y también estoy publicando uno que se llama El cumpleaños de Fernanda, que está en la página de Vacaciones Trabajo, se llama Vacaciones Trabajo, y es el que les comentaba que hay varios autores mexicanos publicando semanal y quincenalmente cómics ahí. Y ese está más inspirado como en las tiras cómicas de Mafalda, ¿no? O sea, como este formato cuadrado, de pocas viñetas y como microaventuras de personajes, ¿no? O reflexiones en un corto periodo, digamos, narrativo o así. Entonces es como, son dos líneas muy diferentes, digamos, de producción, pero es lo que tengo ahorita activo, digámoslo así. Uh-huh. Buenas noches, profe. Hola, Jos. Hola, María. Bueno, quería ver si nos podías dar algunos autores que te gusten a ti para, bueno, también nosotros buscarlos. Ajá. Ay, ¿de autores de cualquier género o como alguno específico? Cualquiera. ¿Cualquiera? Pues autores que me gustan muchísimo, pues es Brian Lee O'Malley con la serie Scott Pilgrim, con Seconds también, son de mis favoritos. Taiyo Matsumoto con la novela, bueno, son varios volúmenes que se llama Sony. Tenemos estoy pensando en lo que tengo, también está Paper Girls, que es un cómic americano que recientemente salió y es un cómic de ciencia ficción y todas las protagonistas son mujeres, son unas chicas adolescentes y es una joya así de narrativa postmoderna, ¿no? Porque es de viajes en el tiempo y no, está increíble Paper Girls. ¿Qué más? Tenemos también el cómic de Saga, que me parece que también es del mismo autor. Déjame pensar. ¿Qué más puede ser? Es que tengo muchos autores, pero no sé si con esos baste o...
El que más me gusta de todos, o el que no es ni el mejor dibujado ni el mejor como pulido, pero de aquí tengo, de los que estaba buscando hace rato, es este de Duelo. Este está en Central Ficción o está en Facebook. Este se llama Duelo y este lo hice en un, como lo había dicho, en el de 24 horas de cómic. Entonces habla sobre el funeral de mi abuela, pero me gustó mucho porque es como muy experimental, realmente como que fue la primera vez que experimenté con la narrativa. Entonces, toda esta, digamos, hay como una especie de, digamos, los personajes son entre animales y seres humanos, ¿no? Entonces, pues esto habla sobre mi experiencia en el funeral de mi abuela, ¿no? Pero pues tiene como este tipo de reflexiones sobre las relaciones familiares, sobre la desconexión con el entorno y así. Entonces esto me gusta mucho. Aparte muchas personas también siempre, no es el mejor dibujado, de hecho como que estos monos pues eran los primeros que hacía y este sí fue pintado completamente a mano y pues es el que más me gusta, pero es el menos pulido. Pero yo te lo recomiendo. Me gusta mucho hacerlo. Pero en realidad como que todos me gustan. Todos mis cómics son cortos, son de como 25 páginas a lo mejor. Aún no tengo proyectos tan largos. Lutino es como el más largo, van como 300, digamos, historias de Instagram. Digamos, como viñetas. Pero sí, más bien como que tengo de todo un poco. Y en Instagram también tengo varios cómics y así. Gracias. Buenas noches. Hola. Yo tengo dos preguntas. Uh-huh. Perdón. Hiciste la comparación entre Marvel y DC, ¿no? ¿A Ajá. ti cuál te agrada más? Yo sé que Marvel, pero ¿qué te agrada más? ¿Una cinematografía o un cómic? Me gustan más los cómics. Sí, los cómics, definitivamente. De cinematografía, la verdad, casi no, por lo mismo de las temáticas de superhéroes que no son como de mi interés, digamos, primordial, casi no las consumo, pero también en la maestría muchos ejemplos de narrativa, incluso también profesores invitados que tuvimos son del medio de DC y Marvel. Por ejemplo, está Bob Hall, está Alex Sinclair, que uno fue guionista dibujante y otro es colorista, ¿no? Entonces, ambos han trabajado en industrias y empezamos a hacer un análisis más profundo sobre estas narrativas y fue así como que me fui acercando, ¿no? Entonces ya como al estar ahí como leyendo un poco de Superman, a veces un poco de Batman, Linterna Verde, Hawkeye y así, ¿no? Y luego leyendo de los X-Men, pues dije, ¿no? Como que Marvel trae más propuesta en cuanto a estructuras narrativas, ¿no? Y simplemente por eso. Uh-huh. Ok, y la siguiente. Los manga están especializados yo creo que en puro anime, pero ¿a ti qué te gusta? ¿Animes de serie de televisiones o mangas distintos a que no están inspirados en una serie de televisión? Me gusta, es que realmente como que anime llegué a dejar de consumir mucho y empecé a interesarme más en el manga porque empecé a toparme con adaptaciones a animación de mis mangas que yo leía que no me satisfacían, ¿no? Y también que se perdía mucho, digamos, de la intencionalidad del autor. Y también, sobre todo, que hay muchos autores de manga que no son comerciales en cuanto a esta onda de que lo adapten al anime y que haya como estas superproducciones, este merchandising y todo este tipo de cosas, como, digamos, explotar el contenido así al por mayor. Hay como muchos autores que jamás han sido adaptados a animación y empecé a descubrir como todo este mundo como es Taiyo Matsumoto, que sí tiene adaptaciones a anime de sus producciones, pero siguen siendo, digamos, siendo no tan populares dentro de lo comercial, ¿no? Entonces, sí, como que lo que más consumo, en cuanto a géneros, creo que leo de todo, la verdad. Leo absolutamente cualquier género porque o sea, como la manera de estructurarlo, me gusta mucho, como que ya este hobby que tenía de leer manga o leer cómic, lo transformé como constantemente a un objeto de estudio.
Entonces puedo leer hasta una historia de romance así super cursi, porque me gusta mucho analizar también cómo se estructuran los personajes, ¿no? O sea, cómo evoluciona un personaje o no evoluciona dentro de estas narrativas. Entonces está muy chido. No sé si contesté la pregunta, la verdad es que ya no sé. Sí, la verdad sí, me contestas la pregunta. Sí, fue Ah, como que en el ámbito. es que Muchas gracias. así es que luego me voy así al hilo y Sí. no sé. Bueno, muchísimas gracias. Y pues No, qué gran trabajo haces, y en Instagram ya vi tus trabajos y muy buenos, la verdad. ay, muchas gracias, sí, qué bueno que les han gustado. Sí, bueno, pues cuídate mucho y mucho éxito. Ay, muchas gracias, Samuel, también cuídate mucho. Gracias, igual. Sí, no, pues al Ok. contrario, pues gracias a ti por la invitación y gracias a todos pues que se conectaron y que estuvieron aquí pues también participando con sus dudas y sus ondas y pues realmente es que pues sin personas que apoyen mi trabajo o que lean mi trabajo pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, realmente yo produzco para las demás personas, ¿no? Yo hago contenido pues para los demás, realmente, ¿no? O sea, si lo hiciera para mí pues no lo publicaría, creo. Y pues sí. Ok.